pueblo contra pueblo no puede ser la solución de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El régimen se conforma con nuestros silencios, con nuestra inmovilidad y, mejor aún, con nuestra complicidad, aunque esta llega bajo la forma de un simple acto de sobrevivencia. Leyendo en un grupo de intercambio de divisas en Facebook un comentario en una publicación de ventas en dólares, un usuario amenazaba a un vendedor con denunciarlo a la policía si no le rebajaba la tasa de canje a menos de 70 pesos cubanos, a pesar de que esta última cifra igual superaba la tasa oficial de 24 por 1. De modo que aún así, el acto de compra y venta, en su carácter clandestino, continuaba siendo castigado por la ley. Es decir, un cubano oprimido que está violando la ley y que, sin dudas, pretende migrar o revender los dólares que adquiere de manera ilegal en el mercado negro, amenaza a otro cubano oprimido si no se pliega al chantaje. Un acto mezquino, sin dudas, pero no es un hecho aislado, y en esto radica mi principal preocupación porque, en la misma publicación, más de uno apoyó la idea de denunciar al vendedor que propusiera los dólares a más de 70, incluso bajo el argumento de que vender a mayor precio es un abuso contra los pobres cubanos que solo quieren comprar dólares para salir de este país. Un razonamiento, por llamarle de algún modo, que no solo se equivoca al descargar todas las responsabilidades o culpabilidades sobre lo malo que hoy sucede en Cuba en los hombros de un sujeto equivocado, sino que traduce la irracionalidad y la hipocresía que se han vuelto práctica común de una parte considerable de la población, esa que, curiosamente, se debate en una disyuntiva infernal, la de escapar de la isla o permanecer en ella bajo un sistema político opresivo. Gente que, pretendiendo huir de un régimen policial, recurre a la denuncia ante las fuerzas vivas como un chantaje contra un semejante, gente carente tanto de dignidad como de sentido común, que, paradójicamente, se escuda en la represión para conseguir escapar de esta. Una aberración similar fue la disputa entre una colera y una revendedora que presencié no hace mucho tiempo en uno de los tantos tumultos frente a una tienda donde habrían de vender pollo congelado y aceite. Aunque las mujeres se dedican a dos trabajos marcados no solo como ilegales, sino además mediáticamente criminalizados y por lo tanto estratégicamente responsabilizados por la dictadura, con la crisis del desabastecimiento que nos azota desde mucho antes de la pandemia, producto del manejo de la economía en beneficio de una élite militar, ambas en medio de una trifulca se amenazaban con delatarse, apelando a la complicidad de cierto amigo policía, gracias al cual se les dejaba delinquir en paz. Ambos métodos para permanecer a flote, por cuanto llevan de obediencia externa, fingimiento y actos de cobardía, no son muy diferentes a los que sucede con un delator chantajista y las coleras apadrinadas por los represores. Todos son un modo de actuar que, aun como consecuencia de los devastadores efectos sociales de una dictadura prolongada en el tiempo, no se justifican como actos de sobrevivencia. No en este punto crítico al que hemos llegado como pueblo oprimido, explotado y silenciado. Estamos en una situación terminal, donde es posible determinar a las claras quién en realidad tiene la culpa de cada cosa buena o mala que nos sucede, pero, sobre todo, de definir precisamente ese estado conclusivo de la dictadura, cuán cerca estamos del fin de la opresión y por lo tanto, que ya es hora de echar a un lado definitivamente esas estrategias que acrecientan el pantano nacional. Quizás algunos años atrás, cuando sin internet ni redes sociales no nos dejaban explorar la cruda realidad más allá de la familia y el barrio, cuando la información nos llegaba de a poquito y por las vías controladas por el Partido Comunista, se justificarán, aunque solo a la luz de la ignorancia total, ciertas ingenuidades que hicieran de los actos de repudio y la chivatería un ejercicio de normalidad. Pero al día de hoy, cuando ya sabemos de lo que son capaces contra una multitud que toma las calles para protestar de manera pacífica, y cuando es evidente que les importa más construir hoteles que viviendas, comprar patrulleros y no ambulancias, es condenable prestarse, desde la condición de oprimidos, a la delación y la persecución policial. Tal como van las cosas de excedidas en asuntos de represión, tan evidentes y sobrados en actos de prepotencia, lo cual se traduce en desesperación, incluso fingir que nada nos afecta y quedarnos callados, no meternos en política, nos debería mover al desprecio de tales actitudes porque, sin mayor apoyo expreso, verdadero,
el régimen se conforma porque gana tiempo con nuestro silencio, nuestra inmovilidad y mejor aún, con nuestra complicidad, aunque ésta llegue bajo la forma de un simple acto de sobrevivencia. Siguiendo con las noticias, el engendro turístico cubano. El aparte turístico cubano contó con la complicidad internacional de visitantes procedentes de Europa, Canadá y algunos países de Latinoamérica. Castro odiaba toda señal de capitalismo que no sirviera directamente a sus propósitos y el turismo se fue circunscribiendo a los foráneos. Los criollos debían conformarse con un engendro inhospitalario llamado campismo, en diminutas cabañas, sin servicios sanitarios ni baños, algo así como unas casas de perro cercanas a las playas menos atractivas. El apartheid turístico cubano, una de las más indignantes legislaciones del régimen, contó con la complicidad internacional de visitantes procedentes de Europa, Canadá, algunos países de América y hasta los propios de Estados Unidos cada vez que se han abierto las cerradas compuertas políticas. Resulta paradójico constatar que los rusos, otrora hermanos socialistas, hoy se encuentran entre los turistas que gustan de disfrutar las bondades de la geografía cubana. Sus antecesores prefiguraron la debacle que sobrevendría, pero no pudieron imaginar que sus descendientes regresarían a cotos de privilegio en la misma isla caribeña. El dictador Fidel Castro nunca estuvo de acuerdo con dolarizar la economía y abrir los renglones desvirtuados de operaciones capitalistas, pero luego de su desaparición física, la ambiciosa e inescrupulosa casta militar terminó por apoderarse totalmente del sector turístico, la fuente más segura de ingresos luego de la desaparición de los sustentos exteriores, a los cuales se habían adaptado la prostituida nomenclatura gobernante. Actualmente los nacionales pueden reservar en algunas de las principales atracciones hoteleras del país, aunque siguen siendo discriminados como turistas de cuarta categoría cuando reúnen la sustancial cantidad de dinero que necesitan para hacerlo. El sector turístico castrista es un engendro en su concepción y práctica. Para los visitantes potenciales sigue siendo la posibilidad de asomarse al Parque Jurásico comunista, donde se sienten impunes y venerados. Deben saber que forman parte de una sociedad paralela de bienestar y confort, junto a otra de carencias e injusticia, sin los derechos que ellos disfrutan en sus respectivos países. El turismo barato y falseado tiene un alto precio moral que los hace encubridores de una longeva y cruel dictadura. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos en el siguiente informe.